Suscríbete al canal, si te gustan los audiolibros, cada día se sube uno nuevo. El tarot de las sombras. Apología. En esta obra, es creada una mitología de varias clases, poblada de Nepilim y de Boultigis, saltadores, haciendo expresa referencia a los usos y costumbres de Atlantis y de la desaparecida Lemurie, a la magia K, transdimensional en su totalidad, y a la historia humana. Sed pacientes. No hagáis juicios. No lo toméis todo como estricta y literalmente verdadero, sino consideradlo más bien, como la mitología que he entretejido, bajo la forma de una realidad poética interna, desde la cual brotan las imágenes animadas, transmitiéndonos su poder, y tocando nuestros corazones, estimulando nuestras propias magia KS creativas, dándonos el discernimiento y coraje precisos para danzar y danzar, para seguir la vía del conocimiento inherente en nuestras almas que nos dirige en el camino de la verdad interna, materializando los túneles de Set. Este es un relato de los trabajos mágicos realizados desde julio de 1983 hasta febrero de 1988, basados en los materiales expuestos en El lado oscuro del Edén, por Kenneth Grant, y en el Liber Sexy, Los genios de las 22 escalas de la serpiente y de los Culipot, por Aleister Crowley. El incienso de Abramelin se elevaba desde el brasero en oleadas, formando espesas columnas de humo pungente sobre nuestro campamento, situado en una alta colina en el desierto central de Ohio, dentro del recinto de un antiguo templo, en la profundidad de la noche, con ese aura familiar de lo sagrado. Un relámpago destelló en el horizonte cercano. En torno a nosotros se arremolinaban aullidos, tambores, y cánticos procedentes de la distante hoguera, evocando aquella atmósfera extraña, tónica, con la enorme carga emocional característica del Ames, N del T, día 1 de agosto, y la fiesta de Set, la celebración de la helíaca aurora de la estrella Perro, Sot y Sirio. El ritual, que fue realizado a la luz de unas velas con las que fueron señalados los confines de nuestro templo, fue diseñado para controlar y dirigir aquella oleadas de fuerza, para alcanzar las chirriantes corrientes que se elevaban entre el humo y las llamas, vertiendo su sudor en forma de partículas de hollín y danzando sin aliento, propulsándonos al interior de extrañas dimensiones, y catalizando nuestras voluntades. Sentimos ansiedad mientras se elevaba la nerviosa expectación que siempre es heraldo de la inminente presencia de aquellas fuerzas extradimensionales que quisimos invocar aquella noche, y el máximo poder de nuestra Magiak señaló el principio de nuestra elaborada red de Tantre, tejida de almas, vidas, cuerpos, y la cruda energía de la carne y la mente material. Nos arrojamos hacia aquel punto del éxtasis que bordea los límites de la conciencia, como temerarios clavadistas de los acantilados, dentro de aquella red dimensional donde no hay senderos, sino tan solo puertas a nuestras almas. Fueron impulsadas dentro de la viscosa oscuridad que nos empapó, y a través de la cual fluyeron hacia nosotros todas las imágenes, todas las emociones, todas las cosas existentes, las que jamás existieron, o las que podrán existir en un lejano y desconocido futuro. Así comenzamos nuestra exploración / materialización de los túneles de Set, aquel oscuro depósito de los instintos primordiales, de los atavismos de primitivas raíces, de conciencias extradimensionales, y de extraños vislumbres de nuestro lejano futuro. Llenos de terror, llenos de poder, este fue nuestro atemorizado comienzo. Este mundo, lejos de reconocimientos y aclamaciones, todavía está lleno de letal fascinación, porque en esa parte de atrás siempre subyace la posibilidad de llegar a ser otro, más que humano. Nos lanzamos a la exploración del lado oscuro de nuestra
conciencia, con el ansia de experimentar la parte de atrás del árbol de la vida, cruzando por el interior de aquellos agujeros de gusano interdimensionales que socavan la prosaica realidad del lado diurno. Los túneles de Set son una red de sueños celulares en la mente subconsciente, alcanzada por la proyección de nuestra conciencia a través de Da'at, la puerta a la manifestación de la no manifestación. Kenneth Grant, el lado oscuro del Edén. Da'at, el falso Sepira, el chakra de la garganta, misteriosamente conectado con la garganta amorosa, falo/diagonal Teish representado por Yesod. En nuestros trabajos subsecuentes, esta polaridad identidad retornó una y otra vez a nuestra conciencia, cobrando considerable importancia en la eficacia de nuestros tantres. Junto a los saltadores de las regiones más vallas del árbol, nosotros pudimos acceder al túnel que pretendíamos explorar a través de nuestras reacciones viscerales. SANENYL pudo entonces comenzar a representar pictóricamente el yantra del túnel. Arctor pudo vibrar su mantra una y otra vez, con la mente puesta en la estásica unión del tantre, para que el poder esperado pudiera venir a través de nosotros. Tuvimos que rendir nuestro ego control al inherente e ineludible factor de impredecibilidad. Algunos túneles vinieron a través de imágenes parecidas al destello de un relámpago, otros tuvieron que ser mimados y halagados. Las polaridades fueron invertidas de forma que cuando SANENYL cabalizó e interpretó como una loca, Arctor pacientemente se permitió llegar a ser el vehículo de magnetización y materialización de la fuerza. El tantra fue practicado en todos los niveles posibles. Cada pensamiento, acto, suceso, imagen, emoción, persona o situación presentada a la conciencia, ya sea espiritual o mundana, global o altamente personalizada, llegó a formar parte de aquel caldo infernal de los túneles. Decidimos que era necesario adquirir una casa para obtener la privacidad precisa y limpiar los accesos a las energías terrestres y estelares. Después de lo cual descubrimos que era un punto de lanzamiento para los viajes interestelares y transdimensionales del Moa de la antigua y desaparecida Lemjurie. Dagdagiel nos indujo a darnos un atracón de ostras, que tomamos por resultar propias de ese espíritu, y para Samradiel, nos arrastramos hasta el interior de una antigua caverna iniciática, equipados con cuerdas, cascos y linternas. Fuimos introducidos en los profundos misterios del cultivo de la dualidad taoísta con Saxaxalim, mientras ciertos aspectos bisexuales de Anonin nos trajeron el dorje ritual de Maya xenófila, el cual produjo un verdadero hermafrodita que poseía los órganos generativos masculinos y femeninos. Sufrifu produjo oleadas de calor y una gran sequía mundial. El mismo día en que fue desactivado y comenzó Malkunofat, empezaron a caer lluvias torrenciales y a producirse inundaciones. Ragnes Puram sintió cuando nosotros invocamos a Uriens. Nadie de nuestro círculo interno fue inmune. Un amigo representó el papel de Miguel en el día de la muerte de Jorge Romero, cuando nosotros invocamos a Tantifaxat. Mientras Emeterit nos trajo una muchedumbre de clientes a la puerta de nuestra consulta astrológica. El cortocircuito de la conciencia lineal diurna y el cerebro izquierdo estructuraron el experimento. No se guardaron diarios formales, no hay registros del orden fortuito en que fueron explorados los túneles o de cómo se materializaron uno a uno los túneles sobre los lienzos de la mano de SANENYL, siendo finalmente reproducidos en forma de cartas como el tarot de las sombras. Cuando los túneles y los exploradores estuvieron exhaustos, se recopiló un folleto, algo así como un cuaderno de campo, describiendo el
escenario y trazando el paisaje de los espacios psíquicos muy poco explorados hasta ahora, mapeando símbolos poderosos, sugiriendo fórmulas de trabajo, y de obtener poderes, así como advirtiendo acerca de los síntomas de las energías desequilibradas relacionadas con cada uno de los túneles de la red psíquica. Nosotros hallamos el poder en el reino de los antiguos, aquellos grandes seres cosmológicos que existían antes del tiempo, y que espían en aquellos espacios interdimensionales entre los universos, esperando la llamada que los despierte, listos para devorar. Adquirimos el poder de rehacernos a nosotros mismos, accediendo al interior de nuestra psique humana y redefiniéndola según aquellas remotas geografías del alma. Emergimos de un trabajo de 55 meses en los túneles, cargados de tesoros, encontrándonos más ricos que cuando nos embarcamos por vez primera en aquellas exploraciones infernales. Sin embargo, cada individuo dejó la huella propia y única de sus pisadas en el arenoso desierto del abismo, durante el cruce hacia la ciudad de las pirámides bajo la noche de pan. Aún hay muchas imágenes de los túneles que todavía están enterradas, muchos mapas, ángulos nuevos, frescas descripciones de los espacios psíquicos que todavía hoy son trabajadas por nosotros. La raza humana tuvo éxito en llevar adelante una determinada mutación de la especie, y esto nos propulsará hacia la armonía de las estrellas. Porque el hombre es de la sangre de los antiguos, pero tiene el espíritu de los dioses mayores alentando dentro de él, y esta es la guerra que siempre se disputará, porque el mundo es innatural. Cuando el gran Cthulhu despierte y se eleve saludando a las estrellas, entonces la guerra terminará y el mundo será uno. Abdul al-Azred, en el Necronomicon de Simon. Ia. Tulu Ftagn. Tulu, yérguete hacia las estrellas. Un breve apunte sobre los problemas del mal y el lado oscuro. Estoy cansado de oír y leer sobre las conexiones entre lo satánico, lo maligno, y el lado oscuro, cuando mi experiencia simplemente no es esa. Las relaciones entre estos elementos son difíciles de captar y mucho más difíciles de explicar. Yo sé poco, pero lo suficiente como para sentirme seguro. Aclarando este asunto, haré comentarios acerca de Jung y acerca de la revista Gnosis, para comenzar a meterme en oscuridades, y acerca de la película Planeta Prohibido, compartida conmigo por un mago cuyo grupo estuvo por entonces trabajando con el tarot de las sombras. Utilizaré para ello los registros de sus trabajos mágicos, relatando también mis propios esfuerzos para conceptualizar el lado oscuro. Por tanto, los siguientes comentarios no se basan solamente en el manuscrito de aquel grupo de trabajo, sino también en mis propios esfuerzos intelectuales, y de manera importante sobre mi reacción a cierto número de recientes atentados, característicos de las energías y asociaciones del lado oscuro. Por otra parte, los demonios no habitan en la puerta, sino en el interior mismo de los túneles. Ciertamente, uno puede ser a veces dominado o desmembrado, si el mago es tan intrépido que se lanza a través del abismo con su personalidad intacta. Debes dejar tu carácter a un lado para estos trabajos. Él es el metafórico guardián que fue una figura popular anteriormente, en tiempos medievales. Uno debe tener en mente que la puerta es Da'at, en medio del desierto de Set. Da'at es un sepira falso, de algún modo. C.F. Benrou trabajó sobre el sujeto, pero con una ubicación suficientemente clara. Es un sepira difícil, pero baste decir que desde mi experiencia, puede ocurrir que el
Mago no encuentre a los habitantes del túnel o no sepa qué le queda atrás. Haberse despojado de su personalidad y hasta que se encuentre en el interior del mismo. Tampoco esos túneles o agujeros de gusano operan en el espacio euclidiano. No hay modo de hallar la salida o de buscarla bajo el túnel. Desde algunos puntos de entrada. No solo no la encontraremos, bajo, y no como opuesto a, arriba, el túnel, sino que esos túneles no son por dentro un camino viable como un vestíbulo. Todos son giros y revueltas, utilizando por conveniencia términos euclidianos y en un camino único y oscuro. Yo encontré. Durante los trabajos con L, que estuvo de manera repentina en un túnel especialmente preparado para él, sin guardar ningún recuerdo o sensación de haber entrado. La sombra de Jung es tal vez el máximo concepto conocido del lado oscuro en la literatura psicológica. Pero esto resulta demasiado alejado de lo personal, sin tener en cuenta la construcción de los arquetipos de Jung y o individual, como para poder captar lo que yo quiero decir con lado oculto. Expresando algo muy cercano a la personalidad. Aunque una personalidad pudiera viajar dentro de los túneles de Set, esto resultaría por lo menos imprudente, tal y como se ha mencionado anteriormente. Planeta Prohibido, una de mis películas favoritas, y dice acerca del id freudiano, que es un concepto muy incompleto, que posteriormente Jung conectó de manera más firme y directa con lo oscuro, si bien el id de Freud viene etimológicamente de hidden, igual a oculto u oscuro. La revista Gnosis comenzó publicando algún material interesante, pero también su aproximación a lo oscuro presentaba aspectos de los que yo considero como serios errores, disturbándome directamente sus manifestaciones acerca de un Dios que forma parte del creciente lado oscuro de la literatura, constituyendo estos aspectos la base de la idea que hace equiparables mal y oscuridad. Resulta más serio el desarrollo del punto de vista según el cual, el lado oscuro es una especie de depósito o inventario, un tipo de almacén, de todo lo malo y negativo de nuestra especie humana. La presentación del lado oscuro como la residencia de los impulsos humanos y de acciones tales como el robo, el asesinato, y cualesquiera otras que durante 20 siglos la gente ha pensado que son sucias o malignas de realizar, o aún siquiera de pensar en ellas. Será tal vez la cristiandad mezclada con algo de psicología pop y con el pensamiento mágico la causante. Desde mi diario, para LEI, no hay una cosa satánica o maligna en el lado oscuro. Tales construcciones simplemente no tienen sentido en estos reinos. Estos son conceptos estrictamente humanos, estrictamente diurnos, y, para mí, estrictamente basura. Oh, sí, ya sé, Estados Unidos produjo 20.000 asesinatos el pasado año, sin contar los robos, asaltos y otras muchas tropelías absurdas. Junto con los incontables actos de brutalidad enfermiza. ¿Cuántos murieron y continúan muriendo en Irak, Sudáfrica, Liberia, El Salvador, Guatemala, etcétera? Etcétera. Yo puedo decir que muchos niños son maltratados, que más del 20% de los niños de este país viven en la pobreza, pero pienso que mi postura es clara. Todos estos horrores existen solo en el lado diurno, en el mundo humano. Bajo mi punto de vista, el reconocimiento de todo esto es solamente una forma de actuar de una personalidad integrada, que está un poco deseosa de descubrirlo, abriendo sus ojos, su corazón y su mente, al propio hedor y mezquindad de la raza / especie humana en el mundo diurno. ¿Qué hace el mago? Escapar es una respuesta viable, pero no es suficiente para nosotros.
¿Qué hace el lado oscuro y el tarot de las sombras? Para armonizarse con todo esto, la gente quiere atribuir toda esta basura maligna al lado oscuro cuando realmente pertenece al lado diurno / luminoso. Entonces, ¿por qué lo asignan al lado oscuro? Como ya dije, toda esta destrucción violenta es inaceptable desde los niveles psíquicos más elementales o básicos, y de manera especial para los caracteres sensitivos. Los que trabajan para la policía, y algunos otros, deben insensibilizarse hasta un punto aceptable para sobrevivir. Tal vez es aquí donde las teorías psicológicas pueden aclarar nuestro entendimiento del tema. En la teoría psicoanalítica, aquello que es en sí mismo inaceptable, por ejemplo, el deseo de asesinar y es protegido, percibiéndolo como de otro, y no de uno mismo. Otra persona, o una construcción conceptual, y Satán, son probablemente etiquetas de protección. Para Freud y sus seguidores, esta protección es precedida por la represión de la basura maligna por las defensas del ego, siendo posteriormente introducida en la subconsciencia que está oculta a nuestras miradas. Aquí podemos hallar una posible fuente de confusión. La subconsciencia de Freud como un depósito y su ide como fuente de la basura maligna están ocultas a la luz o mente consciente de todos nosotros, justamente como lo está el lado oscuro, bajo circunstancias normales, resultando posible así confundir los oscuros túneles de Set con la subconsciencia freudiana. Jung expandió en cierto sentido los trabajos de Freud con sus teorías del inconsciente colectivo y de la sombra, que son de alguna manera la parte personal y particular de la inconsciencia. Su psicología analítica apuntó hacia la reintegración de la sombra dentro de la personalidad total. Nuevamente esto está asumido bajo nuestra concepción de la personalidad diurna. Algunos están más completamente integrados que otros, pero hasta la totalidad de sombra / inconsciente / ide / subconsciente pertenecen a la materia prima de la personalidad diurna, que es una mínima parte del ser humano. Según K. Grant en el lado oscuro del Edén, nuestro lado oscuro es, a diferencia de los seres no humanos, nada humanos, un reino experimentable, no unido a ningún concepto personal o de la personalidad. Sin embargo, la negativa de las personas y / o especies a reconocer estos reinos y energías del lado oscuro, durante tantos años y generaciones, nos cortó el acceso a las cosas de aquel lado, resultando de esto, que nosotros no podemos utilizar aquellos espacios y túneles, ni contactar con aquellas entidades o energías en nuestra vida personal o como especie. Lo oscuro tiene muchos servidores que yacen latentes, ayudándonos personalmente aun cuando ellos no son nuestros, ni de nosotros, como el ID de Freud o la sombra de Jung. Anais Nin, en La seducción del Minotauro, describe cómo puede trabajar el lado oscuro. Es la historia de una mujer que un buen día descubre que se encuentra sin saber cómo en México. Como vuelve a su casa en avión, tiene que continuar la experiencia elucidando no solo cómo pueden trabajar para ella las fuerzas del lado oscuro, sino también cuál es la relación de lo personal y el Minotauro con la oscuridad impersonal o transversa en él. Lillian viajó de vuelta a casa. Las vueltas del laberinto no supusieron para ella una desilusión, sino una dimensión inexplorada. Pero los arqueólogos del alma jamás vuelven con las manos vacías. Lillian había sentido la existencia del laberinto bajo sus pies, en la forma de un pasadizo excavado bajo la Ciudad de México, pero sintió miedo de penetrar en él y encontrar al Minotauro que podía devorarla. Todavía ahora,
Cuando ella se encuentra cara a cara con él, el Minotauro le recuerda a veces una imagen de ella misma. Él no era un monstruo. Era un reflejo sobre un espejo, una máscara de mujer, Lillian misma, la máscara de la parte oculta de sí misma desconocida para ella, aquello que regulaba sus actos. Ella tendió su mano hacia el tirano hasta que no pudo. A uno argar uno a más. Él puso sobre el espejo de la redonda ventanilla del avión que viajaba a través de las nubes, un rostro fugaz, su propio rostro, claro y definido solo cuando viene la oscuridad, el subrayado es añadido. Lo colectivo pierde estas herramientas, LEI, creen que es una gran responsabilidad de nuestra especie, la falta de habilidad para asumir que la maligna basura es parte de nosotros, que surge desde nosotros y que está en nosotros. Así el concepto del lado oscuro es lo más avanzado en la teoría psicológica moderna, incluyendo la psicología del ego, los sistemas teóricos, la fisiología psicológica, etc. Introducción. Estas cartas son representaciones de las energías de nuestra sombra, instintos y emociones procedentes de aquellos remotos tiempos en que lo femenino sustentaba el poder, cuando el discurso de los humanos se apoyaba en el reino oscuro de Ereshkigal, y todas las formas de magia existían sobre la tierra, con el nombre antiguo en su base, y su número correspondiente en la parte superior, restando 11 para que se corresponda con el arcano mayor del tarot tradicional. Cada carta abre una puerta al interior del inexplorado territorio de la psique. Las imágenes facilitan el acceso al espacio psíquico, proveyendo una entrada a la parte oscura de nuestra naturaleza, a la oscuridad de los instintos de un arcaico pasado, y a nuestra herencia del poder absorbido desde las entrañas de la tierra. Aquí está el signo del buitre, el ave de Mat, el señor de la doble vara, la hija de la oscuridad, el máximo poder de la luna negra y la luna roja. Aquí está la entrada al reino de Plutón / Ereshkigal, a la parte de atrás, al lado oscuro del árbol, donde las cartas del tarot clásico representan el mundo familiar del ego conciencia. Este tarot oscuro representa y evoca con cada sigilo las antiguas e interdimensionales fuerzas de las sombras. Cada carta proporciona un significado positivo de integración / aceptación de los aspectos explosivos / corrosivos de este material oscuro dentro de la personalidad, sin destrozar su frágil vaso. El método de producción de estas imágenes fue pintar el antiguo sigilo mágico, probablemente de origen sumerio o más antiguo, recuperados por Crowley en el Liber Sexsi del Kulipot de cada uno de los senderos diurnos, para realizar a continuación una inmersión en sus energías durante semanas o meses, a través del tantre y la meditación. Nuestra exploración bajo los túneles la realizamos proyectando nuestra conciencia a través de Da'at, la puerta a la manifestación de la no manifestación, la entrada al lado oscuro del árbol de la vida, en vez de entrar ascendiendo por el árbol desde Malkuth como en las técnicas exploratorias de la Golden Dawn para el lado diurno. Kenneth Grant ha realizado un cuidadoso trabajo sobre esto en su lado oscuro del Edén, basado en el Liber Sexsi de Aleister Crowley, Los genios de las 22 escalas de la serpiente y los Kulipot, en el que habla de los túneles de Set, una red de sueños celulares en la mente subconsciente, la parte de atrás del árbol de la vida, el lado oscuro de la conciencia como opuesto a la realidad del lado diurno. Así comenzamos a integrar aquellos arcaicos atavismos, aquel mundo del lado oscuro del árbol, el mundo de las sombras, tuvimos emergentes vislumbres de que o quienes podemos llegar a ser nosotros como humanos a través de la alquimia interna, siguiendo las huellas del sendero chamánico que conduce al interior de la tierra,
los túneles de Set, habiendo transmutado nuestros huesos, en huesos de oro, huesos de plata, y huesos de acero. La última evolución individual de la conciencia humana dentro de la iluminación de la conciencia planetaria, la verdadera supervivencia de nuestro hilo de vida, depende de que seamos capaces de traer a nuestra conciencia e integrar /readmitir positivamente, ese potencial explosivo /corrosivo de las energías del interior de nuestras psiques. Lejos de ser negativos u oscuros, en un sentido peyorativo, años de trabajo con estos conceptos y energías han revelado la belleza laberíntica de estos túneles desconocidos, reprimidos culturalmente por largo tiempo. Este lado sombrío de la vida instintiva profunda, conserva para nosotros una fuente de enorme poder vital. Cuando consideramos que lo más importante es estar vivo, verdaderamente la plenitud sagrada forma parte de nosotros mismos, aquellas energías vitales básicamente más oscuras, pueden ser maravillosamente daemónicas, transformándonos en su vibrante y creativo interior, renovándonos totalmente como seres humanos. Es solo cuando la rechazamos, cortamos, repudiamos, o reprimimos, cuando esa oscuridad puede llegar a ser demoníaca y turbulenta, explotando destructivamente en el interior de nuestra conciencia, ahogando al ego racional con psicosis masivas, y con los pequeños horrores que a diario nos asaltan. Aún trabajando en este reino de las sombras, puede resultar que no es asumido de forma luminosa. Es imprevisible dónde iremos a parar en esas inmensas geografías internas, hasta lograr que la conciencia del lado diurno del mago llegue a estar totalmente integrada, y los límites del ego fortalecidos por este reino de los antiguos, lleno de terror, lleno de poder, lleno de la presencia de ella, la diosa sin rostro, la descarada, la portadora de sangre. Este es el oscuro depósito de aquella masa de instintos primordiales, siempre acechando más allá de nuestro ego generador de ilusiones, de nuestra humanidad individual. Emergiendo desde la psique, disfrazados de sueños arquetípicos o pesadillas fantásticas, nuestros dioses y demonios son memorias profundas de aquellos tiempos remotos en que los humanos aprendieron directamente de los antiguos, aquellos grandes seres cosmológicos e interdimensionales que son la esencia del universo. Esta comprensión sobrecogedora se arrastró como las olas de una marea a través de la mente de la joven humanidad y desveló nuevamente el sentido de la autoconciencia, hasta entonces aturdido dentro de su retiro, porque los misterios resultaban demasiado grandes para ser contenidos en la naciente psique. Aunque la caída de la mente bicameral y el aislamiento de las funciones de los cerebros derecho e izquierdo, permitieron el desarrollo tecnológico y la civilización de la vida instintiva, a cambio los dioses no nos hablaron nunca más directamente como hicieron antes. Nosotros buscamos por mucho tiempo otra vez las puertas de aquel conocimiento de un vasto universo cuyas inteligencias cuidaban minuciosa y cálidamente de nuestras inquietudes de mamíferos. La conciencia volvió al interior, se retiró de sus adoradores y se puso a salvo en las estrellas lejanas. Así los lugares sagrados fueron alineados, enfocando la luz de una simple estrella sobre la oscuridad interna de los altares. La gran estrella Sirio fue vista ascendiendo con el sol en la antigua fiesta de Lames, y ocultándose con el sol en la fiesta de Candelmes. Mientras las Pléyades se ocultaban con el sol en Samaín, naciendo con él en la fiesta de Beltane. Así el zodiaco fue interiorizado como el templo universal del alma. Así evolucionó la conciencia, su foco cambió, el calendario sagrado fue computado por la luna, las deidades principales fueron femeninas, y se reverenció sobre todo a la gran diosa en su miríada de aspectos y formas. La mujer fue la fuente de la vida,
la herencia de sangre se transmitió por vía matriarcal en la temprana aurora de la humanidad. La conciencia patriarcal fálico-solar se desarrolló como un equilibrio necesario, y representó un paso evolucionario más allá del reino matriarcal y relativamente salvaje de las formas femenino-lunares. La herencia de sangre pasó entonces a través de la línea paterna, floreciendo grandes estados. La conciencia fálico-solar llegó a ser exaltada por encima de las formas instintivas lunar femeninas. La existencia natural fue domesticada, fue explotada, lo femenino en todas sus formas sojuzgado, y la vida instintiva, basada en la tierra, sacrificada a la desalmada codicia de la ciega tecnología. En la dialéctica del equilibrio, el péndulo se ha balanceado una vez más, y la conciencia ha ascendido en la espiral evolucionaria. Nuestra supervivencia como raza civilizada, capaz de investigar las alturas de la conciencia psicoespiritual, y nuestra trascendencia, dependen de nuestro movimiento más allá de nuestra conciencia de masa instintual, enraizada en la tribu, el clan, y la sangre sagrada, sangral. Nuestra espiral reclama el respaldo de las potentes fuerzas que formaron nuestro núcleo vital humano, al parecer para recapitular las más antiguas formas del cerebro derecho femenino. Nosotros estamos realmente inmersos en un proceso de creación que se dirige hacia un orden de síntesis más elevado. Redefiniendo aquellas primitivas energías de la conciencia, obtenemos el uso y acceso al poder primordial codificado en nuestro DNA, contribuyendo voluntariamente a la mutación de la especie hacia la conciencia total, a través de nuestra participación individual y nuestra identificación con la Gaia planetaria.